¿Qué puede estar? Acá está el Willy. Sí, está grabando, yo lo puse grabado. Mira. ¿A mí me sí? Sí, para que Pablo tenga confianza porque. No. ¿Eh? Sí, perfecto. ¿Te cierro o te dejo abierto, Willy? Me da igual. Se queda ahorita un poco ahí, pues. Está bien. Se bomba un poco. A ver, hoy tienen que salir todos los pedidos. Todos los pedidos de alguna cosa tienen que salir hoy. ¿Le mandaste las cosas a CTV? Escríbelo, pero tiene que dar escrito por mail. Que llames y que te manden por mail, hablar con Javier. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eh? Porque normalmente vos se lo pones los datos a Javier y que Javier se haga cargo de eso. Con Javier cómo lo manejas. Porque vos para allá y al medio trabajo. Y le mandan el mail. Rayitas. Rayitas, punto, rayitas. Empieza cada hoja por hoja. Empieza cada hoja por hoja. A quitar todo esto, y dejar solo lo que... Las columnas que están, las columnas están en blanco al pelo. Pero por eso es cada hoja, porque cada hoja cambia. O sea, hay algunos que tienen dos, entonces por cada hoja también vamos a esconder. Esconder toda la columna y entonces que te quede... Y si lo haces lo más simple. No, que está tocada. Que está tocada, está tocada. Esta foto se crea por unidad. A ver, saquen esto solo. Sí, tenemos ya acá. Y aparte está acá. Saquen esto solo. Pero aparte vos tendrías que salir con otra máquina. Buen día a todos. Esperamos unos minutitos más y empezamos. Buen día. Aquí ahora tenía a las 14. No, ¿cómo voy a tener una orden tan pronto? Ah, no. Pero tenía una reunión ya. ¿Sí? No me llegó ese mail. ¿Vale? No sé cuándo. Si te llega un mail, pásamelo. A ver, yo te pondré. Sí, ya dentro de un rato. Día X. ¿Qué opinas?
Buenos días, gente. Si empecemos. Hoy día tenía que dar charla a Juan, pero si lamentablemente tuve un imprevisto, voy a estar yo. Así que no tengo las consultas que han mandado ustedes. Si me van preguntando, diciendo algo, lo estamos viendo. ¿Alguien tiene algo para consultar? Entonces, charlemos un poco de lo que son los periodos. ¿Me escuchan bien, no? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, listo, ok. Bueno, charlemos un poco de los periodos en base a algunos requisitos que he recibido en la semana. ¿Dónde está? Ustedes no pueden modificar los periodos, pero hacen los pedidos a nosotros sobre la modificación de fecha. Recuerden que ahora, una vez que termina el periodo, el docente no lo puede modificar. Administración de periodo lectivo. Willy, no estás compartiendo pantalla, si te quieres mostrar algo. Sí, tenés razón. ¿Dónde está? Ok. Lo que deben tener en cuenta, tome cualquiera al azar, que si bien podemos modificar el periodo para dejar que el docente pueda llegar a seguir cargando las actas, no podemos darle hasta diciembre al docente para que cargue las actas, porque si no estaríamos cayendo lo mismo que pasaba con Guaraní 2, actas de cursados que nunca se entregaban. Ustedes son dueños de poner la fecha que ustedes quieren, nos envían, nosotros modificamos la fecha. Las fechas claves son el tope de movimiento y inactividad, que es cuando se empiezan a restringir cosas en la parte de la web. Pero sí o sí les recomiendo que no lleven la fecha hasta diciembre, porque si no estamos haciendo lo mismo y el docente, si no se le entregó hasta ahora el acta de cursado, digamos, no va a cambiar mucho, por lo menos, digamos, haciendo el trabajo al docente para que solicite que se le habilite por la web la carga de notas, estamos forzando que ese circuito empiece a funcionar. Si bien, como les digo, ustedes tienen el derecho de poner la fecha que ustedes quieran, nos mandan, nosotros se lo colocamos la fecha, ustedes serían los responsables. Esta es una sugerencia que les hago yo, porque ha habido casos de docentes que no han cargado las notas del cuatrimestre anterior y al solicitarles que lleven el acta se han encontrado que en la web no les figura. De todos modos, se les habilitó hasta diciembre por si había otro. El hecho es que sigue siendo lo mismo. Esa persona que no trajo el acta va a seguir siendo un problema. Si no tratamos de alguna forma forzarlo, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sigo con otras cosas para mostrarles. Ok. Con respecto al Guaraní 3, hay algo que les quiero mostrar, a ver. Que va a haber reclamos y que hoy día, ayer estuvimos hablando y viendo la posibilidad de personalizar. Que nosotros en Guaraní 2 lo teníamos personalizado y en base al reclamo de los docentes de la Facultad de Química vimos que tenían razón, pero les comento a ustedes por si el reclamo llega a estar, les llega a caer a ustedes. Según como está definido el calendario académico,
que se estaba habilitando, había docentes que entran y no veían nada. Bueno, esto siempre tienen que aclarar que mientras no esté dentro del periodo de publicación, no van a ver nada los docentes por más que estén. La parte de exámenes, esto es lo que están reclamando los docentes. ¿Qué pasa? Si bien les sale la materia, no saben a qué carrera pertenece el alumno. Digamos, si pueden entrar a la comisión, acá tenemos uno, pueden entrar a la comisión, pero no están viendo de qué carrera es el alumno. Lamentablemente, esa la parte la tenemos nosotros personalizada en Guaraní 2, donde agregamos una columna, así que esta mesa no vamos a llegar, pero trataríamos que para la siguiente mesa apareciera una columna nueva donde diga la carrera en base al filtro que ustedes aplicaron al generar la comisión. Por eso le digo, este tipo de reclamos seguro que lo van a estar recibiendo en cualquier momento, porque hay muchos docentes que dictan la misma materia para diferentes carreras. Como en este caso, que este de biología tiene una comisión, una mesa para diferentes carreras, pero no tiene forma de, según ellos, identificarlo. Después, la otra que me decía la docente era que en la parte de actas, que no podían ver cuándo regularizó la materia. Bueno, eso lo tenemos que analizar porque si bien sigue apareciendo igual que Guaraní 2, en el momento de ustedes imprimir el acta, le va a figurar cuándo regularizó la materia. Tendríamos que ver, agregarlo en la lista de inscritos a la mesa de examen, que sale en la parte de... ¿Dónde está? En reportes, inscritos de examen. Habría que ver si podemos agregarlo en esta parte, para que lo tenga antes de generar el acta. Pero son todas cosas que estamos estudiando para personalizar para la siguiente mesa de examen. ¿Alguien ha tenido algún reclamo de la parte web, de los docentes, de cómo se muestran los datos, que nos pueda ayudar a ir mejorando? Siempre hay reclamos de todo tipo, hasta del color, pero bueno, que sean reclamos que nos puedan ayudar. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Si nosotros generamos el turno desde ahora, ¿esos cambios se van a hacer igual? Sí, ¿O no, hay algún experimento? es indistinto a los de Ok. ustedes. Digamos, eso es Bien. la parte de cómo se muestran los datos. La mesa sigue siendo igual, no tocamos nada de cómo serían los datos que maneja internamente la mesa de examen. Porque lo que voy a hacer es tomar informaciones que ustedes han cargado, como cuando definen la mesa y definen el filtro, que si quieren lo vemos. A ver. Ustedes no pueden ver la parte de examen. Disculpen, recién me doy cuenta que estoy compartiendo y solo se ve el sistema de alumnos. A ver. Dejar de compartir. Les estaba hablando y no estaban viendo esa ventana. Disculpen. Ahí están viendo el 3W. Lo que les decía es que cuando entraba el docente tenía reclamo de que no veía nada acá. ¿Qué pasa? Si no está en la fecha cuando define usted la mesa de examen, hay un campo que dice fecha de publicación. Si no, no aparece acá. Por más que ustedes hayan generado la mesa, no lo va a ver ni el docente ni el alumno. La otra parte que le decía yo en exámenes, esta parte de examen, como pueden ver, sale la materia y las comisiones de la materia. Pero claro, pueden ser para diferentes carreras y el docente no sabe. Este es el reclamo que se necesitaba. Que lo que vamos a hacer es personalizar esta parte, quitar, no sé, la columna lugar o agregar otra columna
donde diga el filtro que se le aplicaron a ustedes a esa comisión, que es la calle de plan, que es cuando definen ustedes ahí, cuando generan la mesa. La otra que le decía era que el docente no tiene forma de ver cuándo regularizó la materia el alumno, que eso sale recién en el acta. Hasta no estar generada el acta no lo puede ver. Eso también era igual en el Guaraní 2. Pero lo que estoy pensando es en la parte de inscripción a examen. Cuando ve los detalles de los alumnos, en esta parte también estaría figurando el filtro de la comisión. Pero cuando ve los alumnos inscriptos, que le salga acá la fecha de cuando regularizó la materia el alumno. Pero esta personalización no estaba en el 2, tengo que analizar a ver cómo lo voy a plasmar. En el otro caso, inscripción a examen, en las mesas de examen de ver docente para la carga, sí o sí hay que agregarlo. Eso es lo que le estaba comentando recién. Por eso es información que ya ustedes han cargado en la mesa de examen y yo solo voy a tomar y hacerla visible. Así que de lo que es del lado de ustedes, no se preocupen de nada porque no les afecta nada, ni toco nada. ¿Alguna otra consulta? A ver qué tengo por acá que pueda hablarnos. Bueno, si nadie tiene una pregunta o consulta, lo dejamos por hoy. Última oportunidad para hacer una pregunta. Bueno. Muchas gracias, gente. Nos vemos el siguiente jueves. Por favor, si tienen alguna consulta con tiempo, mándenla antes, así lo estamos analizando. Nos vemos. Nos vemos, buen fin de semana. Igualmente, que disfruten. Gracias, igual.